Vámonos con más información. Ya están con nosotros aquí en el estudio nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la ginecóloga obstetra colposcopista. ¿Lo dije bien? Sí. Presidenta de la Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis, y el psicólogo fundador del grupo Ayuda, Ángel Patrón Camal. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder saludarles. Gusto. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy alegre de estar acompañándolos. No, hombre, al contrario, nosotros porque están muy aquí. Muy emocionada. Sí, ¿Cómo está mi Ángel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué Ya estábamos ahí platicando previamente antes de entrar. Preparándose. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? De la menopausia. Okay. Y ustedes dirán, bueno, Ángel, que es psicólogo y es hombre, ¿por qué va a hablar de menopausia? Y fíjense que ¿Qué se siente, Ángel? No, en realidad fue obviamente pensado porque yo creo que es un tema que no es exclusivo de las mujeres y que no es exclusivo de quien vive nada más la menopausia. Entonces, para empezar, ¿qué es la menopausia? La menopausia es el cierre de la etapa reproductiva de la mujer, que en realidad es retrospectivo. Porque en general tiene que pasarse 12 meses para decir estás en la menopausia. O sea, ¿y qué pasa para que yo sepa? Bueno, no yo, pero ¿qué pasa para que se sepa que la menopausia llegó? Ya está en tu vida. Pues es una etapa previa muy larga, que pues es poquito incomprendida para nosotros las mujeres, porque nos etapifica, nos señala. Desgraciadamente el rango de edad es muy amplio. Hay un promedio de edad de la mujer mexicana que es de 51 años, pero hay una etapa previa. Esa etapa previa se llama síndrome climatérico. Y entonces esa etapa previa puede empezar en mujeres muy jóvenes, de 35 años. Ah, tanto así. Que empieza con 35 años. 35 años. Madre santa. Sí. Me pegó. Sí. Sí, puede empezar con ciertos síntomas. Pero ahí hablamos de una menopausia precoz, o sea, prematura. O sea, no sería como lo esperado. No es lo esperado, claro que no. ¿La menstruación desaparece? No, empieza a haber ciertos cambios en la forma de arreglar. Por ejemplo, yo era muy exacta y empiezo a variar en semanas. Entonces allá ya empezamos a hablar de una etapa de cierre temprano del ciclo reproductivo. Y empiezan las etapas que empieza a empezar lo que es, hay una etapificación que se llama Strauss, que nos marca las etapas en que la mujer empieza a cambiar y clasifica los síntomas, especialmente el bochorno y los cambios en lo que es la ciclicidad, pero no hay una edad. Ok. Es o sea, es nada variable. más los síntomas y lo que va sucediendo. La clasificación está en síntomas. Ya. Sí. Ángel, esto debería afectarte como ser humano, que en este caso como mujer, el aviso de que ya no estás en edad de reproducirte. ¿Tiene algún efecto? Sí, definitivamente, porque 7 de cada 10 mujeres, según lo reporta la Sociedad Norteamericana de Menopausia, van a padecer depresión o pueden tener características de ansiedad y síntomas asociados. ¿Pero por dejar de estar en edad reproductiva o porque hay un cambio hormonal que les provoca la depresión? Efectivamente. Lo que pasa que en el cerebro, en el sistema nervioso, existen 3 sustancias transmisoras que son responsables de nuestra conducta y nuestro comportamiento. En este caso, los neuromoduladores, los neurotransmisores y lo que son las hormonas. Entonces, cuando el ciclo obviamente empieza con todos estos cambios, hay un impacto desde el punto de vista hormonal. Y obviamente eso también se relaciona con los neurotransmisores, específicamente lo que es la serotonina. Y la serotonina es la responsable de regular nuestro estado emocional. Entonces va a tener un impacto, y a pesar de que es algo que sabemos que va a suceder, el detalle es que no sabemos en qué momento va a pasar, cuándo va a pasar. Entra dentro de lo que se conoce como una crisis del desarrollo, es decir, desde el momento que empieza la ovulación, sabemos que hay un número finito de óvulos, y obviamente esto va a tener un impacto desde el punto de vista psicológico, con síntomas como irritabilidad, depresión, ansiedad, alteraciones de sueño. Entonces toda esta cuestión, y platicábamos también hace un momento fuera del aire, de cómo el impacto que puede llegar a tener esto en la vida de una mujer y también en las personas que estamos que alrededor, rodean, ¿no? Exacto, porque muchas veces son la ama de casa, es la mujer que es la cabeza de una familia económicamente hablando, estamos hablando de que es la amiga que también apoya a otras personas. Muchas personas pueden girar alrededor en una interdependencia, y cuando este pilar tan importante que tenemos en casa empieza con
estas sintomatologías, pues las personas no sabemos cómo reaccionar. Sí, claro. Sí, porque muchas veces dependemos del papel importantísimo que desempeñan en la sociedad. La pasan ¿no? mal. Hace la unos pasamos días mal. hace unos días se viralizó una entrevista que le hicieron a Alessandra Rosado. Usted la ubican muy bien, una cantante de Sentidos Opuestos. Sí. ¿No? Ok. ¿No? No, Bueno, pero Alessandra Rosado. la queremos. La vocalista de Sentidos Opuestos, que fíjense cómo define la menopausia, ¿eh? Vamos a ver si se alcanza a escuchar. Ahí está. La menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida. Ha sido tan fuerte que el sentirme mal y el sentirme morir físicamente me llevó también a, de manera emocional, estar completamente perdida. Como yo la viví, tiene muchísimo que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes. Cada mujer vive una menopausia diferente, no hay reglas, y yo creo que mi menopausia fue mucho consecuencia de malos hábitos. Ahí está. ¿Eso puede ser de malos hábitos? Sí, tiene que ver el ejercicio, la nutrición, el tener una actividad de relajación, el cómo la sociedad agarra el entendimiento de que una mujer está cambiando y es natural. Generalmente debe de ser asociado a que es parte de la naturaleza. Claro. ¿Hay manera de mitigar estos malestares? O sea, de decir, es lo peor que me ha pasado en la vida porque me sentí tan mal que no me aguanto a mí misma. ¿Hay manera de paliar eso? Porque, bueno, es como tú lo tomes. O sea, por eso hay que aprender que es parte de nuestra naturaleza y nos va a ir bien. Hay que decirle a la paciente, vas a estar bien. Solamente es un cambio de tu cuerpo. ¿Y qué tienes que hacer? Mejorar lo que estabas haciendo. Y eso fue correcto lo que dijo. A mí me parece muy, muy importante no decir es lo peor. Es algo natural. Porque entonces... Es como ella decidió vivirlo también, tal vez. Pues, ¿Pero duele físicamente algo? O sea, sí, ¿es doloroso? Sí, duele. Es parte de los síntomas. El dolor de las articulaciones y el dolor muscular. Y una sensación de fatiga. O sea, como cuando hayas hecho mucho ejercicio extenuante, o por ejemplo que hayas tenido una semana muy complicada, con mucho estrés, o un catarro así muy agobiante. Así de feo se siente. Así se siente. No, qué cosa. Es muy pesado. Entonces, pacientes jóvenes, rondeando los 40, que empiezan a sentir que sienten fatiga, que se sienten deprimidas, que lloran por cualquier cosa y que su familia les dice, ay, estás ágrida, estás molesta, no se puede hablar contigo. Entonces la misma familia te hace sentir mal. Peor. Sí, pero actualmente las mujeres somos todólogas, somos amas de casa, parejas, profesionistas. Jefas. Entonces es una carga muy pesada para la mujer entender, estamos cambiando, no me va a pasar absolutamente nada malo, simplemente tengo que agarrar las riendas de mi vida y agarrar los tratamientos que puedo utilizar para sentirme bien, como están las terapias psicológicas de comprender mi cuerpo. ¿Sí? Oye, Ángel, ¿la menopausia afecta a las parejas? Definitivamente. O sea, las familias de manera importante, o sea, no provoca divorcios, espero. Bueno, es que puede ser muy complejo. ¿En serio? Porque estamos hablando de una variable que tiene un impacto médico y obviamente desde el punto de vista psicológico individual, pero no estamos hablando de los multifactores que se encuentran alrededor, como las condiciones laborales, las cuestiones internas dentro de la comunicación en la pareja, porque eso es algo muy importante, el hecho de también poder cumplir con esos roles sociales que se han asignado o que la persona realiza también como parte de su desarrollo personal y profesional, es decir, va a tener un impacto. Y también existe una diferente comunicación también desde el papel de la sexualidad, porque eso también va a tener un impacto. Sí, hay un cambio. Va a tener un cambio. Sí, hay un cambio. Puede haber una disminución incluso. Es físico. ¿Qué cambios físicos se hay pueden vivir en el ese descenso sentido? del estrógeno. Hay un cambio en la pared vaginal, menos lubricación, menos pliegues. Entonces también hay un cambio en la libido, que no en todas se da. Sí, claro. Pero sí hay un cambio físico. Que sí hay un cambio físico y que tiene tratamiento, sí existe. Entonces llega la pareja muy mortificada de que su mujer ya no tiene deseo de estar con él, y entonces hay que empezar con suavidad, empezar a decir que su mujer simplemente está cambiando y que tenemos dos opciones, o él se adapta a los cambios de su mujer, o también hay tratamiento médico para que ofrecerle para que su mujer
vuelva a tener esa sensibilidad, no solo física, sino también... Pero eso es una decisión de la mujer, ¿no? Más que del hombre. Debería ser de la mujer. Que vengan a la mujer pues, debería tener... Cómodo, ¿no? Te van a ir a explicar lo que está sucediendo para que ella decida. Exactamente. Hay hombre que responde muy bien y se integra a su mujer y le deja que ella decida, y hay hombre que no, o sea, que dice... Sáquelo de la consulta, señora, sáquelo de la No, consulta. o sea, y la pobre mujer está a punto del divorcio y le digo, pues agarra tu testosterona, o sea, vemos que tu cuerpo esté saludable, que tu mamografía está correcta, que tus análisis de colesterol y triglicéridos está bien, ponte a hacer ejercicio, cuida tu nutrición y lo puedes hacer. Tienes el derecho, la mujer tiene el derecho de elegir. Sí, claro. ¿Sabes qué me llama la atención? Que al final, fíjense cómo regresamos a lo mismo. Buenas horas de sueño, comer bien, hacer ejercicio, como que el mantener... consejo de entrada de siempre, o sea, ¿no? Es que pareciera que no es la píldora mágica. Sí, Ahora, efectivamente. Ángel, ¿cómo le hacemos cuando, si yo, hijo, hija, persona que rodea a una persona que la está pasando mal en su menopausia, o sea, que está teniendo muchos síntomas, ¿cómo le hago para aguantarlo? Exacto. Sí, definitivamente es algo que también tenemos que prepararnos siempre. ¿En qué sentido? Que desde la asignación de las tareas y los roles dentro del hogar es algo que normalmente se debe de distribuir. Esa es una de las variables que más afectan a veces a las familias, porque casi todo el peso cae sobre la figura materna o sobre la figura femenina. Entonces, esas cuestiones que también son desde una perspectiva de género, pues también tenemos que considerarlo. Y estos cambios físicos son reales. Como es algo que tal vez nosotros no experimentamos, es difícil a veces poder entenderlo, empatizar, ¿no? exactamente, pero con la información y con estos diálogos y obviamente con el apoyo de expertas y expertos, vamos a concientizar y a visibilizar precisamente que esto es una realidad y que sobre todo va a tener un impacto, ¿sí? Y que es donde tenemos también que prepararnos para buscar esas alternativas, acercarnos también para buscar el apoyo emocional, para poder también validar lo que viene siendo los tratamientos, porque también existen muchos estigmas. Nos pasa mucho sobre todo con la parte psicofarmacológica, que cuando se trabaja de manera multidisciplinaria, hay personas que todavía tienen mucho temor a los tratamientos. Incluso existe mucho estigma hasta para la parte psicológica. Muchas personas no van a una consulta por temor a una descalificación social o al hecho de poder catalogar o etiquetar, como pueden ser las etiquetas de un cuadro histérico y otro tipo de cuestiones, pero siempre es importante considerarlo. Ahora, también tenemos que constatar que una mujer puede tener de 2 a 5%, de 2 o 5 veces más probabilidad de padecer la depresión, y por eso también tenemos que analizar síntomas que han estado previamente. Es decir, nosotros en la parte psicológica hacemos algo que se conoce como diagnóstico diferencial, porque puede ser que previo a este proceso de la menopausia ya había sintomatología asociada, y esto obviamente puede agravar el cuadro. Exactamente. Sí, es un factor de riesgo. ¿no? Exacto, imagínate. Es un factor de riesgo de recurrencias. Exactamente. Entonces la mujer se tiene que preparar desde antes. O sea, las enfermedades mentales es de 20 a 40 años. Y entonces hormonal no es, pero va a haber una recurrencia por el descenso de los estrógenos alrededor de los 40. ¿Y por qué pasarla mal, doctora? Porque a nosotros no nos toca. Por desconocimiento. No, pero ¿por qué físicamente esa diferencia? Porque según yo nosotros no tenemos gran preocupación, ¿no? En el tema como hombres. Bueno, puede entrar también. Hablo del cuerpo. Sí, los estrógenos. ¿Pero nos pasa algo? ¿A los hombres? Sí. Los hombres envejecen. Pero la mujer es drástico. Sí, muy o sea, esa es la diferencia. Por eso pregunto, ¿por qué la mujer, ¿por qué siempre les tenemos un almacén limitado de óvulos? Sí. Se te acaban los óvulos, entras en la menopausia. Sí, así funciona. Hay un descenso gradual que llega a una etapa crítica que te da la bendita o síndrome climatérico, perimenopausia, que está clasificado. Y entonces, a partir de ahí, en el momento en que haga el descenso brusco, no nos va a avisar, ya nos gastamos. O sea, ahí... ¿Qué cambios físicos notorios? Porque yo he escuchado, por ejemplo, muchas mujeres que les cambia el cabello, que les salen más arrugas. ¿Es cierto esa parte? Sí, también, además, tiene que ver, piedritas. Sí, tiene que ver con la sensibilidad de retener vitaminas. El estrógeno es para nosotros las mujeres todo. ¿Y no me puedo tomar el estrógeno? ¿Cómo funcionan los tratamientos? Sí, claro que sí. Hay terapia para la menopausia.
Por eso la mujer tiene que acudir a consultar y decidir qué es lo que quiere. Hay terapias naturales, fitoestrógenos, hay terapias de reemplazo hormonal, ahorita actualmente terapia para la menopausia, que son estrógenos que pueden estar en parches, en pastillas, en geles, tratando de elegir lo que sea más conveniente para la paciente, pero también con menos exposición a riesgos, que es lo que más le pesa a la mujer. O sea, no me va a dar cáncer de mama, voy a engordar. Justo nos llegó un mensajito por acá, dice, yo estoy calva. Doy fe que se te cae el pelo y es un dolor de cabeza bajar de peso. Sí, pero cuando, exacto, quitarse la idea de que el estrógeno me va a aumentar de peso. Okay. Ya no tengo estrógeno y estoy aumentando de peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿la baja de estrógeno aumenta el peso? Hay una asociación que se sube 1.6 kilos por año. ¿A partir de que comienza la menopausia? A partir que empiezas. 1.6 kilos. Entonces, sí tiene que hacer... Tiene que hacer unos cambios de hábito. Interrumpidamente. O sea, digo, yo bajo 2 kilos. En 5 años ya estás... Sí, ya hay un tema muy importante con los nutriólogos en ese aspecto de que ya se integran a nosotros para hacer el cuidado de la mujer. Ahora, yo tengo la percepción, y no sé si estoy equivocado, probablemente sí, que, por ejemplo, el tema de la menstruación es algo que permanece dentro de la esfera femenina, pero suelen compartir más el tema de la menopausia. Más que ¿por qué tienen, por qué se manifiesta más, se habla más de la menopausia que de la menstruación? ¿Por alguna razón? Tengo esa percepción. Pues es que la menstruación puedes no pasarla en lo más mínimo mal. Hay mujeres a las que les puede ir muy mal con su menstruación, pero hay otras que el viento a Juárez. Pero exactamente, pero porque esa 40, viejazo. Ya estoy vieja, estoy envejeciendo. Okay. Sí, por eso, porque la menstruación, pues soy fértil. Exacto. Claro, sí, o sea, la parte psicológica influye mucho. Exacto. Nos da miedo envejecer, además. Exactamente, es parte de ese proceso, de esos estereotipos de género que se van construyendo, y cuando se vive esta etapa, entra en ese periodo de crisis donde tiene que haber una adaptación. De hecho, la misma teoría de la crisis nos lo menciona, que es una oportunidad para poder adaptarnos, evolucionar y vernos desde otra perspectiva. Claro. Y en este caso, la parte biológica tiene el impacto. Lo que sí tenemos que considerar, sobre todo en la parte de los ciclos menstruales, y que es algo que también nos llega mucho a consulta, es algo que se conoce como trastorno disfórico premenstrual, que previamente al ciclo menstrual hay cambios de irritabilidad, de fatiga, tal vez incluso asociado a ansiedad y todo ello, y que esto también nos sirve a nosotros para ir monitoreando cómo van estos cambios emocionales, para poder descartar si es algo netamente psicológico o también está asociado a esta variable. Entonces, algo que le recomendamos mucho a las pacientes es que existen muchas aplicaciones para ir pues notificando o ir monitoreando todo este proceso de los ciclos menstruales y los cambios emocionales, para que cuando lleguen también con las personas expertas en esta área, pues puedan tener un parámetro de referencia. Doctora Gladys Koch. Van a tener una jornada próximamente. Sí, muchas gracias por hacernos la promoción. Les agradezco mucho. Estamos muy orgullosos de representar a los compañeros ginecólogos. Yo soy la presidenta del tema actual, que Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis. Exacto. Climaterio, porque primero que pasa, y después viene la menopausia y luego viene la osteoporosis. Por eso es el nombre de la ¿Para quién es esta jornada para ginecólogos, para el que quiera, realmente en el ambiente médico que se interese en la atención integral de la mujer. Hay temas diversos de nutrición, de psicología, de hormonas, endocrino. El temario está muy completo. ¿Dónde pueden encontrar la información? En nuestras redes. En nuestras redes está el tema de las terceras jornadas de climaterio y menopausia, que van a ser el 11, 12 y 13 de abril próximo, que estamos a unos días de tenerlos con nosotros. Entonces están totalmente invitados a la gente que quiera acompañarnos, acudir a esa información. Está desde cómo vamos a tratar los temas de anticoncepción en los periodos de cambio, qué vamos a hacer con nuestra alimentación, qué vamos a hacer y qué vamos a decidir, qué terapia
terapias nos conviene, y es muy importante que los médicos de primer contacto, que son los médicos generales, yo quisiera que ellos tuvieran el interés y el hambre de aprender, para que nosotros cuando recibamos a la paciente ya venga así como que más preparada y más sensibilizada acerca de lo que le está pasando a su cuerpo, y que nosotros ya no tengamos que trabajar desde número 1, número 2, número 3 hasta que nos toque, ya venga más integrada. Y yo quisiera que el médico general acudiera a informarse, y que esos cambios, que porque tiene infecciones urinarias, porque tiene infecciones vaginales, porque está cambiando de humor, todo eso es lo que se van a poder ver en estas jornadas, ¿no, doctora? Nos vamos a tener que ir un corte, doctora, pero entonces, información que busquen, exactamente cómo lo buscamos en las redes sociales. Sociedad de Climaterio. Yucateca de Climaterio, ok. Sí. Entonces lo digo, Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Ángel, como siempre, muchísimas gracias. No, de nada, hay un orgullo compartir con él. No me alcancé, muchísimas gracias. Es la doctora Gladys Collía Costa, ginecóloga obstetra, colposcopista. Y Ángel Patrón. A Ángel Patrón, como siempre le recordamos, lo encuentra como al Grupo Ayuda, con H antes de la última A, Grupo Ayuda, y ahí está siempre para ayudar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir a un corte. Pausa, volvemos.